Dijo Dios a Abraham: Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Apareció Dios a Abraham en el encinar de Mamre, estando sentado él a la puerta de su tienda, al calor del día. Entonces dijo Dios: Abraham, Abraham, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Visitó Dios a Sara, como había dicho, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, Isaac. Aconteció después de estas cosas que rogó Dios a Abraham, y dijo Dios: Abraham, Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete de tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío, Heme aquí, hijo mío. he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, Heme aquí. no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he allí a sus espaldas un carnero en un zarzal, clavado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció el holocausto en lugar de su hijo.
y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Hijo, en tu lugar será provisto. Bueno, eso fue parte de la presentación que estos niños dieron sobre este relato de Abraham y su único hijo Isaac. Pero hay un mensaje muy profundo que pasó hace muchos miles de años atrás, antes de que el Señor muriera en la cruz. Lo que aconteció en aquel lugar fue la sombra de lo que vendría más adelante, cuando el Señor Jesucristo entregara su vida por nosotros. Dice la Escritura de que todos somos pecadores. Y es algo fuerte escuchar eso. Dios no ve al hombre, a alguien que pueda decir, Él es buena persona. Ante su ley, ante su palabra, somos hallados faltos. Y frente a eso, Dios debe castigar el pecado. Pero vemos que cual Isaac, estando expuestos a la muerte, aparece un sustituto. Aparece alguien que paga el precio, la muerte que no merecía. Un ser inocente pagó el precio que debía pagar Isaac, la muerte. Fue puesto en un altar, y ese cuchillo que representa la justicia de Dios cayó sobre él. Así el Señor Jesucristo vino a este mundo y ocupó su lugar, mi lugar en la cruz. Y dice la palabra de Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido curados. Pongamos atención ahora en lo que estos niños quieren decirles por medio de la palabra de Dios. En el principio era el verbo, que el verbo era con Dios, que el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Juan 1:1 y 2. Cuando vino a cumplimiento, nació su hijo, nacido de mujer y nació bajo la ley. Gálatas 4:4. Por lo cual, entrando el Señor Jesús en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, más que este cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10, 5, 6 y 7. Porque la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar los pecados, mas he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 10:4, Juan 1:29. Cuando se
es tiempo de que el Señor regrese en para ir a Jerusalén. Lucas 9:51. Dijimos a mis hijos, he aquí, se cumplirán todas las cosas escritas, y el Hijo del Hombre será entregado a las gentiles, y será escarnecido, y será sentado y escupido, y después que la haya azotado le matará, mas al tercer día resucitará. Lucas 18:32-33. Estando el Señor Jesús delante del gobernador, Pilato le dijo: ¿Qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos respondieron: sea crucificado. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Mateo 27:11-22. Entonces los soldados, desnudándole, le echaron encima un manto rojo de escarlatas y le pusieron sobre su cabeza una corona de piedras puras. Mateo 27:27-28. Después de haber escarnecido, le quitaron su manto y le pusieron sobre su vestido. Y lo llevaron para crucificarle. Mateo 26:28. El Señor, estando en este mundo, vemos cómo Él guardó silencio frente a los juicios injustos que estaba siendo sometido. Vemos cómo Él se encamina hacia la cruz en silencio. Él siendo el dueño del mundo, siendo Él el fundador, el que sostiene todo con el poder, el que creó todo con el poder de su palabra, el que sostiene todo con su mano, guardó silencio. Guardó silencio pudiendo enviar ángeles a librarles. Guardó silencio porque pensaba en cada uno de aquellos que se verían beneficiados con su obra en la cruz. Guardó silencio para que usted, querido amigo, para el que habla, pudiésemos ser salvos. El Señor se encamina a la cruz, a aquel lugar donde pagaría el castigo por nuestra maldad. Angustiado y afligido, como cordero fue llevado al matadero. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus respiradores, enfureció y no abrió su boca. Isaías 53:7. El Señor en el libro de Isaías dice: di mi cuerpo a los deudores y mis mejillas a los que me besaban la ropa. No escondí mi rostro de mi furia y de excusa. Isaías 50:6. El Señor en el libro de Salmos dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Además me pusieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmos 69:20-21. Estando en la cruz, el Señor Jesús clamó una voz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y clamando otra vez dijo: consumado es. Que habiendo inclinado la cabeza, exclamó el Espíritu. Mateo 27:43, y Juan 19:30.
no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lucas 24, 1, 2 y 3. El ángel dijo, hasta aquí ha resucitado. Lucas 24, 6 y 7. Bien, vimos aquí algo muy interesante. Vemos cómo Él entregó su vida. Las Escrituras dicen de que Él se hacía acompañar de mucha gente. Multitudes le seguían, ellos querían escuchar sus enseñanzas, otros querían ver sus milagros. Uno de sus discípulos dijo, yo te seguiré hasta la muerte. Pero le vemos allí solo. Todos los que le seguían le abandonaron. Él está solo. Él está solo porque Él debía pagar. Solo. El precio por nuestro pecado. ¿Saben, queridos amigos? Lo más terrible no fueron los azotes. No fue esa corona de espinas. No fueron los insultos que le hacía la gente. Dice la Biblia que los soldados romanos le golpeaban, le vendaban la cabeza y le golpeaban, lo bofeteaban y decía, profetízanos, ¿quién te golpeó? La religión de ese tiempo, los más religiosos, los hombres que eran admirados por la nación, allí en la cruz le decían al Señor, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz y creeremos en ti. Gracias a Dios Él no hizo caso a esas palabras. Él no bajó de aquella cruz. Porque si hubiera bajado de aquella cruz, este momento no serviría de nada. Si Él hubiese bajado de aquella cruz, el mensaje del Evangelio no existiría. Si Él hubiese bajado de la cruz, usted y yo no tendríamos esperanza. Su muerte abrió una puerta de salvación. Dice las Escrituras que Él es la puerta. El que por Él entrare será salvo. No tiene que ir a una religión. Acudir a Él. Será salvo. No tiene que ir bajo ningún hombre para pedir perdón por los pecados. Acuda al Señor. Dice su palabra, el que a mí viene no le echo fuera. Y fieles son sus palabras. Sus promesas son fieles y son eternas. Acuda con confianza. ¿Saben por qué? Se han levantado hombres en la historia diciendo que tienen la verdad, que tienen palabras sabias, y se han llenado de seguidores. Ellos han muerto y allí están sus tumbas, allí están sus cuerpos, allí están sus restos. Pero el Hijo de Dios no está. Su tumba está vacía. Su palabra dice que al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Y sabe lo maravilloso de esto? Muchos no creen esto. Algunos han inventado historias de que Él se casó, etc. Pero la Biblia relata algo muy importante. Hubieron testigos, sus discípulos. Uno de los mayores apóstoles que escribe en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, le vio. Pero uno puede decir, pero lo vio una persona. Pero también se dice que lo vieron más de 500 personas a la vez. Hay una evidencia de que Él vive. ¿Y sabe lo maravilloso de esa resurrección, queridos amigos? Eso nos ratifica que aquella muerte en la cruz fue suficiente, fue única, es eficaz. ¿Servirán las obras para ahora ganarse el favor de Dios? No. ¿Servirán los sacrificios que vimos aquí, un cordero? No, ¿cierto? No. Y qué triste es cuando a veces la gente se esmera
en hacer obras para ganar el favor de Dios. Lo que está haciendo el hacer obras es decir que la muerte de Cristo en la cruz no es suficiente. Algunos dicen alguna palabra de que dice en la Biblia que ayúdame que yo te ayudaré. Eso es falso, eso no está. No necesita ayuda el Señor. Él pagó el precio. Había una deuda y Él la pagó. Una deuda que jamás hombre alguno, ningún hombre, ninguna mujer podía pagar. Dice las Escrituras, la paga del pecado es muerte. Y el hecho de que yo fuera y pagara por mi pecado la muerte, ya me impedía estar delante de la presencia de Dios y me llevaba a una condenación eterna. Y ante esa verdad, ante esa situación, Dios ve al hombre y dice, el hombre no tiene remedio, no tiene escapatoria. Entrego a mi Hijo unigénito. Es el único en la tierra que se le puede llamar santo. Porque la palabra santo quiere decir sin pecado. Él nunca mintió. Nunca hubo engaño en su boca. Nunca respondió con maldición. Ese santo hombre que pisó este mundo entregó su vida y pagó lo que no debía pagar. Sufrió lo más terrible, amigos, no es, ya dije, no son los clavos, no son los azotes. Lo más terrible, lo que a él allí en el huerto de Getsemaní le rompía el corazón, dice que tenía una agonía, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Porque lo más terrible, Él siendo Dios sabía lo que vendría, y lo más terrible era de que Él rompería la comunión con su Padre, rompería la relación con su Padre. Nunca en la historia de la eternidad el Hijo de Dios había roto la comunicación, la comunión con su Padre, pero en ese momento Dios, si bien era el Padre, no dejaba de ser Dios, no dejaba de ser santo. Y veía a su Hijo cargando el pecado de toda la humanidad. Y dice las Escrituras, Él fue molido por nuestros pecados. El juicio de Dios, el justo juicio de Dios cayó sobre aquel hombre inocente ahí en la cruz, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y hoy día Él invita al pecador a venir a Él, a creer en el Evangelio. Y la gente rechaza aquel regalo que costó un tan grande precio. ¿Rechazarás también toda esta oferta que Él te hace? ¿Creerás al Señor Jesucristo como tu Salvador? La palabra de Dios no habla de un conocimiento. Todos saben de la venida del Señor. Todos saben de la existencia de Dios. Pero de corazón, ¿has acudido al Señor pidiendo salvación? Sigamos escuchando lo que los niños quieren contarle a ustedes. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueren una sola vez y después está el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Hebreos 9, 27 y 28. Fuiste rescatado de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 20. Jesús apareció una sola vez por los pecados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6.
morimos con nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ya que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual dio a sí mismo el rescate a todos. En 1 Timoteo 2, 5 y 6. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 22, 26 y 25. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 8 y 9. Bien, ese fue el acto de lo que estos niños prepararon. Un tremendo mensaje. Y terminaron con una gran canción, un gran corito. Cristo me ama a mí. A tal punto fue su amor que entregó su vida. Dice la Biblia de que con todo puede que alguien entregue la vida por alguien conocido, por un amigo. Si yo tengo un amigo que está en problemas y yo quizás sí puedo ser capaz de arriesgar mi vida para sacar a mi amigo de ese aprieto, a mi papá, a mi mamá. Pero yo le hago la pregunta, ¿usted entregaría su vida por el delincuente que está en cadena perpetua en la cárcel? ¿Usted daría su vida por el violador? Cristo dio la vida también por ellos. Eso lo hace único, porque para Él, y con mucho respeto lo digo, para Dios, los que pagan una pena en la cárcel no tienen diferencia con nosotros. Usted puede decir que es una buena persona, claro, si se compara con ellos. Si se compara con ellos puede decir, yo soy una persona honesta, soy una persona honrada, trato de no mentir, de no engañar a nadie, porque yo estoy seguro de que aquí todos hemos mentido más de una vez. Y ya eso es pecado para Dios. Dice la Escritura de que si uno le falta en una sola palabra, en un solo mandato a la ley de Dios, se hace culpable de toda la ley. Y por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Entonces,
delante de Dios, queridos amigos, toda persona que no cree en Cristo, toda es pecadora, toda es condenada, toda va rumbo a la perdición, al castigo del pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fernanda, una de las niñas, dijo uno de los textos más famosos de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, el amor de Él era tan grande, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para quién es la salvación? ¿Nos vamos todos al cielo? ¿Quiénes se van al cielo, niños? Los que creen. Lamentablemente hoy en día se ha engañado a la gente. Viva la vida feliz, viva, no se preocupe, haga lo que quiera. Total, Dios es amor y nos vamos todos al cielo. Pero cuidado, el que Dios sea un Dios de amor no quita de que Él sea un Dios santo y no quita de que Él sea un Dios justo. Si Él hiciera la vista gorda a los pecados del hombre, ¿sería justo? No. A veces nosotros, no sé, los que manejamos a veces un parte y vamos al juzgado y tratamos de que nos rebajen un poquito la multa. Hablamos con la jueza, que no sea tan severa. Y la jueza a veces accede, o el juez accede, y baja un poquito la multa máxima que hay que pagar. Dios no es así. Dios dice: usted es pecador, usted debe pagar por completo la condenación. Pero todo aquel que en Él cree no se pierde, tiene vida eterna. Dice las Escrituras, lo acaban de decir también, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres de todo corazón de que Él fue levantado entre los muertos, serás salvo. Hay mucha gente que dice: yo creo en el Señor, pero no tiene ciertas dudas sobre la resurrección. No es salvada. No es salvada. Porque la obra de la resurrección, el hecho de la resurrección, nos ratifica de que somos salvos. Ya lo dije anteriormente. Entonces la única opción que queda hoy es preguntarle a usted, que ha escuchado, ha visto esta dramatización que hicieron estos niños. Cómo un hombre, por amor a Dios, es capaz de entregar a su hijo. Pero Dios no es un Dios de tiranía, no es un Dios egoísta. Quería probarle, quería que él se diera cuenta de cuánto él ama a Dios. Le probó. Cuando ya estaba a punto del sacrificio, él dice: no hagas ningún mal porque veo que me temes. Y aparece, Dios puso un ser inocente. Dios ve al hombre y lo ve en pecado y lo ve incapacitado de poder obtener la salvación por sus obras. Y viene a este mundo el Hijo de Dios, el ser inocente que entrega su vida por nosotros. ¿Rechazará aquel sacrificio? Algunos dicen: no, esto no es para mí, esto es para él, para el borracho, para el que... El mensaje del Evangelio es para todos, es para ustedes. No hay nadie quien haga lo bueno, dice Dios. Usted puede creerse una persona intachable, para Dios no. Si usted no tiene a Cristo en su vida, para Él sigue aún condenado. ¿Qué hará con el mensaje de salvación? ¿Rechazará este regalo? Se acerca Navidad, se acerca Navidad. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo vería usted si su hijo, su nieto, rechazara el regalo que usted compró para él? Están despreciando el regalo que Dios hace a la humanidad. Vamos a orar y después un hermano nos hablará sobre una pequeña porción de las Escrituras.